Va a ser un sueño poder estar aquí. Ilusión sobre todo, ante una primera Vuelta a España siempre ilusión. Es una subida inédita y yo creo que va a marcar diferencias porque al final es también una etapa final de la Vuelta a España. No es una subida larga que se puede sacar muchos segundos, pero aquí a nada que vayas mal, para que te piquen 30 segundos no hace falta gran cosa, ¿no? Bueno, aquí va a haber una parte guapa, yo creo, que es en cuanto al espectáculo, ¿no? Público, a medida que se vaya haciendo pasillo, ¿no? Que ya empiece a estrecharse el pelotón y de repente vaya uno, otro detrás, esto va a ser espectáculo seguro. Mikel Zarrabeitia, ¿cómo estás, jefe? Bien. Ostras, a ver, cuéntame un poco esto que nos estamos encontrando ya, que no está prácticamente ni asfaltado esto. Sí, pues la etapa viene de Guecho, la etapa 17, ya vendrán los corredores bastante tocadillos después de tantos días de competición. Y bueno, supongo que la vuelta ya está ya más o menos con un grupito muy reducido de favoritos. Y bueno, pues esta será entre las definitivas, ¿no? De momento hemos venido de Munitíbar por carretera ancha, aquí ya hemos cogido la pista de cemento y a partir de aquí mira lo que tenemos ya. Oye, tú en la Vuelta a España justamente, en los 3 años que se gana Rominger, tú le pegas un segundo ahí, en un año que te diste ahí bien con él, con Perico, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la Vuelta? A mí era una de mis carreras, quitándolas de aquí del País Vasco, favoritas, ¿no? Aquí soy hacer ya sé que me venía por aquí con un 41-23 hasta donde llegaba y me daba la vuelta, no era capaz de subir la subida. Fijaos que para llevar aquí a un escalador como Iván Mayo aquí atrancado, quiere decir que esto ya va jodido, ¿no? Esto es duro de verdad, ¿eh? Estamos aquí en una pista de cemento con unas rampas importantes, le queremos ya que vamos de lado a lado. Es una subida inédita y yo creo que va a marcar diferencias porque al final es también una etapa final de la Vuelta a España y se va a notar ya, no te desgastes, desde luego. Oye, ahora empieza la parte incluso más dura. Sí, el primer toma de contacto ha sido hemos tenido una rampa dura ahí abajo desde el principio, ¿sí? Con un descansillo que hemos tenido ahora y ahora viene digamos, el remate final. Aquí ya es todo pendiente para arriba cada vez más y vamos a ver auténticos rampones, pero brutales. Vas a comprobar tus propias carnes que lo que viene ahora es duro. Yo creo que aquí como vayas un poco mal, con todo lo que trote que llevan, aquí se va a pagar, ¿no? Es una etapa explosiva, etapa para escaladores, pues bueno, desde hablaría de Nairo, hablaría de Landa, gente escaladora que le viene bien y que se puede armar aquí gorda, ¿no? Desde luego. Burgos Beach, un equipo histórico que este año es ilusionante porque, joder, dais el salto a Continental Pro y esto os da poder correr, por ejemplo, la Vuelta a España. Sí, eso es, ya llevamos unos añitos en Continental y bueno, este año cumplimos el sueño de dar un paso adelante, Continentales profesionales y bueno, Vuelta a Cataluña, País Vasco, Vuelta a España y bueno, la verdad que va a ser un sueño poder estar aquí. Con estas vistas que hay, pero sobre todo con este asfalto y con estos porcentajes, ¿esto se afronta con ilusión o con un poco de canguelo? Bueno, al final ilusión sobre todo, ante una primera Vuelta a España siempre ilusión. Está claro que respeto, canguelo nunca, respeto siempre. Se echa de menos el ambientillo, las carreras, los compañeros, pues se echa de menos, ¿no? Este es un día propicio para escaladores, trataremos de buscar más fugas y ser muy combativos. Una de mis carreras, quitándolas de aquí
del País Vasco favoritas, ¿no?